Bueno, buen día, buenas noches o buenas tardes, depende cómo se encuentren. Este, espero que se encuentren bien. Y tenía ganas de hablar de la filosofía, ¿no? Cuán feliz nos hace la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Hay un libro de Manuel García Morente que es Lecciones preliminares de la filosofía. Perdón. Y me gustaría leerles algo, pero también haciendo filosofía, ¿no? Con los métodos que tenemos de Sócrates, el método de Sócrates que es la mayéutica, que después Platón la perfeccionó en lo que es la dialéctica y después viene Aristóteles que la perfecciona en lo que es la lógica. A través de, a través de estos métodos uno puede acercarse a la verdad o uno puede acercarse a algún concepto o idea de algo, de lo que quiere penetrar. Por intermedio de la razón, pregunto, por intermedio de la razón, ¿se puede llegar a saber lo que es la verdad? Utilizando la razón, ¿no? Ser racionalista, una rama de la filosofía que dice que la razón es el único método de conocer y de conocer. Eso es interesante. Y bueno, lo que es mayéutica eh, es... eh, ahí les digo, Mayéutica en la filosofía socrática es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre verdades por sí mismo. La mayéutica es una pregunta, ¿no? La mayéutica es un diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado, o sea, interpelado vendría a ser cuando le hacen una pregunta, descubre las verdades por sí mismo, que están dentro de su reminiscencia. Platón hablaba de la reminiscencia. Entonces con esto no necesitamos internet y no necesitamos diccionarios, sino que a través del habla podemos llegar a conclusiones verdaderas, a conceptos e ideas que pueden satisfacer el entendimiento. Por eso es muy lindo hablar y también hablar de cosas que valen la pena hablar, como por ejemplo qué es la sabiduría o dónde se halla la sabiduría. Hay un proverbio que dice la sabiduría se halla en los muchos consejos. Esa puede ser una proposición verdadera para saber dónde está la sabiduría, ¿no? Y bueno, Sócrates lo que hacía era preguntar qué es la valentía, preguntar qué es la naturaleza. eh, y también es bueno, uno tiene que aprender a preguntar, ¿te parece correcta esta proposición, por ejemplo, que tengo yo, o esta idea, o este concepto que tengo acerca de alguna cosa, por ejemplo? Preguntar, ¿no? Y ahí vas a descubrir por parte del otro que fue interpelado, te va a responder lo que tiene adentro suyo, ¿no? Y también yo pienso que la automayéutica es buena, porque tenemos la virtud de preguntarnos, ¿no? Y de llegar a acercarnos a la verdad. Llegar a la verdad creo que es difícil. Hay un dicho que dice, la verdad es pesada, por eso pocos la levantan. Puede ser que el conocimiento también sea pesado, por eso pocos la levantan. El tener conocimiento resulta tener responsabilidad. Eh, y eso es lo que podemos decir. Y vamos a seguir haciendo estos primeros videos de filosofía,
eh, y después yo voy a practicar practicar la mayéutica, la dialéctica y la lógica. Voy a implementar en algunos videos, como por ejemplo qué es la felicidad, cómo podemos descubrir lo que es la felicidad. Hay un libro de Ética Eudemia de Aristóteles que habla de lo que es la felicidad. Y ahí en ese libro él dice que muchas personas dicen que la felicidad es el placer, ¿no? Otra gente dice que la felicidad está en el buen juicio, en la prudencia. Y es importante lo que es la felicidad. Otros dirán que es un estado emocional. Bueno, vamos a ir desarrollando también, si podemos, en este video desarrollar lo que es la felicidad, sin recurrir a libros ni a internet, sino hablando, haciendo un discurso y haciéndome mayéutica a mí mismo para sacar de adentro de la reminiscencia un concepto o una idea de lo que es la felicidad. Y cuando yo llegue a ese concepto o idea, conclusión de lo que es la felicidad, daré una conclusión como mayéutica, como pregunta. Por ejemplo, diría que la felicidad es un estado de ánimo. Y también diría que la felicidad que uno tiene que entender, sospesar y meditar cuál es el bien vivir para uno. Esto lo dice Aristóteles en Ética Eudemia. ¿Cuál sería el bien vivir para uno? Y eso es lo que tiene que pensar un sujeto. Y moderar los actos, ¿no? Todo esto es filosofía y es importante. Y tenemos la virtud de preguntarnos esas proposiciones, como la que dije recién. Si será cierta, si no será cierta, sin diccionarios y sin internet, solamente haciendo el discurso. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Y quién es un hombre feliz? Un hombre feliz es el que no es amargado, puede ser, puede que sí, puede que no. La felicidad consiste en el placer o no. ¿Y dónde se halla felicidad? Supongo que la felicidad se halla también en la paz. El universo de la paz es para los analistas. Si uno quiere analizar algo, tiene que tener paz, tiene que haber paz. La puerta para entrar al análisis es la paz, la tranquilidad. Bueno, estamos yendo de tema un poco, porque empezamos que también qué es la filosofía, por ejemplo, ¿no? Acá tengo un libro, pero no quiero usar libros. Pero ya cortando el video, haciéndolo corto, voy a leerles algo cortito y ya paro con el video. Bueno, ¿qué es la filosofía? Según Platón la define conocimiento del ser verdadero o de las ideas. Aristóteles dice que de la filosofía que es una ciencia general del ser, ciencia de la verdad. Epicuro dice aspiración racional a la felicidad. Ahí es lo que estábamos hablando de la felicidad. Epicuro dedica su vida a lo que es la felicidad.
Epicuro dice que la aspiración racional a la felicidad es la filosofía. Séneca, con los estoicos, puede decir que es amor y anhelo de la sabiduría. Amor y anhelo. Cicerón dice conocimiento de las cosas divinas y humanas, de las causas y principios de las cosas. Cicerón dice conocimiento de las cosas divinas y humanas, de las causas y principios de las cosas. Esto nos da mucha idea, ¿no? La escolástica la definía en general a la filosofía como conocimiento de las cosas por sus últimas causas. Escoto dice la filosofía consideración del ser en cuanto ser, esto es de las cosas en su quiidad. Suárez dice estudio de la sabiduría. Bacon de la sabiduría dice componer y dividir las nociones extraídas de las cosas según la ley de la naturaleza y la evidencia de las mismas cosas. Saber es poder. Hobbes dice que la filosofía es conocimiento de las cosas por sus causas y fundamentos. La filosofía tiene por fin la previsión de los efectos para la comodidad nuestra. Locke dice que la filosofía es conocimiento verdadero de las cosas. Berkeley dice estudio de la sabiduría y de la verdad. Kant, Emmanuel Kant, dice ciencia de los altos conceptos del saber y del obrar, análisis y esclarecimiento de los conceptos. Esclarecimiento de los conceptos, interesante lo que nos dice Kant. Análisis y esclarecimiento de los conceptos, analizar y esclarecer las ideas o conceptos. Fichte dice cognición de la cognición total. Hegel dice de la filosofía consideración intelectual de los objetos, ciencia del absoluto. Cousin dice la reflexión en grande es la filosofía, el culto de las ideas. Schopenhauer dice ciencia en conceptos. Krauss dice la visión integral del ser es la filosofía, la visión integral del ser y de la vida alcanzada en su más alto principio por medio de la razón. Gioberti dice la filosofía ciencia del acto creativo en sí mismo y en relación con sus efectos. Comte dice el sistema general de las concepciones humanas. Marx dice la quintaesencia espiritual de su tiempo. Y Spencer dice de la filosofía, dice que es la cognición del todo unificada. Diddley dice ciencia que engendra un saber válido. Y Unamuno dice formarnos una concepción unitaria. Eso es la filosofía, formarnos una concepción unitaria y total del mundo que oriente la acción y la vida. Después esto lo voy a desarrollar bien porque es un tema interesante. Gracias por escuchar este video y hasta la próxima.